En domingos anteriores hemos estado pensando, analizando con relación a un tema general que hemos llamado las invitaciones de Jesús. Hemos estado trabajando con algunas de ellas y en la última participación de este servidor comenzamos a hablar acerca de un tema que ciertamente considero que no es muy popular y no es muy agradable y que en algún momento puede ser que nos resistamos a recibir. Pero está en la palabra de Dios y de una manera muy enfática el Señor Jesucristo en sus enseñanzas habló acerca de ello. He titulado estas reflexiones últimas, sígueme, pero debes cumplir las condiciones del discipulado. Es bueno resaltar algo que dijimos cuando comenzamos esta parte. Esta parte, hermanos, no tiene nada que ver con el llamado a la salvación. En esta parte donde el Señor habla en el Evangelio según Lucas y en el Evangelio según Mateo, no está refiriéndose a que en un determinado momento yo pueda perder la salvación. El llamado a la búsqueda de perdón y de salvación lo estudiamos en la primera invitación de Mateo 11:28, cuando dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ese es el llamado para las personas que no tienen a Cristo en su corazón y que se consideran que ya no pueden con el pecado. Decíamos en aquella ocasión que los que están disfrutando del pecado, por supuesto que no tienen necesidad del Señor Jesucristo, y en ese todos no están incluidos ellos. Todos los que hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo, en un determinado momento nos sentimos cansados de cómo estábamos viviendo. Pero cuando hablamos aquí, hermanos, no estamos hablando de esa parte, sino que luego que Él ha llamado y hemos aceptado el llamado, la invitación para seguirle, entonces Él nos ha escogido, de acuerdo a lo que hemos hablado, para que seamos sus discípulos, para que le sigamos a Él como sus discípulos. Y aquí estamos hablando de una entrega absoluta al señorío de Jesucristo. La pregunta que nosotros podemos hacer es la siguiente: todas las personas que han tenido un encuentro personal con Jesucristo, que tienen su salvación, ¿se han entregado absolutamente al señorío de Jesucristo? ¿Será eso cierto? ¿Y por qué razón entonces la palabra de Dios habla de que hay cristianos que viven según la carne y hay cristianos que viven según el Espíritu? Allí en la primera carta a los Corintios no está hablando de personas no salvas, está hablando de personas que viven según la carne y personas que viven según el Espíritu. Y el deseo del corazón de Dios es que ningún hijo suyo viva en la carne. Y para eso necesitamos mantenernos como auténticos discípulos de Jesucristo. Decíamos también en aquella ocasión que de acuerdo a cómo comienza la exposición de Lucas capítulo 14, al Señor le seguían grandes multitudes. Después que fue conocido y escucharon sus enseñanzas y la manera como resolvía los problemas socioeconómicos de la familia, mucha gente le seguía por todas partes. Y él de alguna manera les dijo: bueno, a mí me sigue mucha gente, pero saben una cosa, es necesario que puedan oír las condiciones que el seguirme pues requiere que se cumplan. Y les presentó, por ejemplo, el hecho de que él necesitaba morir y que tenía que entregar su vida como el pan que necesita la gente espiritualmente para vivir. Y comenzó a confrontarlos con la realidad del sufrimiento y de la entrega de el seguir a Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que mucha gente lo abandonó. Y es que definitivamente
el Evangelio no es para multitudes. Les decía que con todo y el Señor Jesucristo, cuando leemos en Hechos capítulo 1, cuando el Señor Jesucristo es ascendido y luego la preparación para que el Espíritu Santo venga a la iglesia, de acuerdo a Hechos capítulo 2, la reunión era relativamente pequeña. Como les decía, vuelvo a insistir en lo mismo, una congregación más pequeña que esta, solamente 120 personas. Pero por supuesto, fueron 120 personas suficientes para revolucionar al mundo. ¿Por qué razón? Porque esas 120 personas realmente entendieron lo que significaba el hecho de ser un auténtico discípulo de Jesucristo. Y esa gente se consagró al servicio. Y como vamos a decir un poco más adelante, no les importó el sacrificio y el esfuerzo que tenían que hacer. Y en poco tiempo llenaron al mundo conocido en el cercano oriente y más allá del Evangelio de Jesucristo. Entonces, de acuerdo a lo que podemos decir aquí, es que el cristianismo, también hacíamos énfasis la semana que hablamos de ello, es mucho más, queridos hermanos y estimados amigos, que el haber escapado del infierno. Es bastante el haber escapado del infierno. Cuando yo pienso en mi salvación, yo doy gracias a Dios. ¿Por qué razón? Porque yo no voy al lugar de condenación cuando muera. ¿Por qué mi hermana Margarita, si me permite utilizarte, mi querida hermana, hoy pudo cantar aquí cuando apenas el viernes estuvimos despidiendo el cuerpo de su querida madre? Porque ella sabe, está absolutamente segura dónde está en estos momentos el alma, el espíritu de su señora madre. Y por eso tenemos una fortaleza especial y por eso lloramos a nuestros muertos de una manera diferente. Porque los que mueren con Cristo y los que quedamos aquí confiados en el Señor, dice Pablo, que lloramos y nos entristecemos con esperanza. ¿Cómo no voy a estar agradecido por eso? Pero el cristianismo y la fe mía va más allá de eso. Y va más allá también del hecho de haber tenido y tener la certeza y la garantía de que voy a la presencia del Señor. Qué bueno es saber para dónde voy. Yo no voy a un vacío, yo no voy a un lugar incierto. Yo voy a los brazos de mi amado Salvador Jesucristo, que dio su vida por mí hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Él está esperando a cada uno de sus hijos para recibirle allá con los brazos abiertos. Y la única manera que hasta ahora tenemos para poder ser recibido por el Padre Celestial es a través de la muerte. Por eso los hijos de Dios no debemos temer a la muerte. Tampoco debemos buscarla, por supuesto, pero si llega, llegó. Y estar contentos de saber que el Señor nos ha dado la certeza de que vamos a la presencia del Señor, de que vamos al cielo. Tenemos una garantía. Pero ¿sabe una cosa? El cristianismo y la vida cristiana y el Evangelio es más que eso. El Evangelio necesitamos vivirlo aquí. Y para vivirlo como el Señor quiere, el mismo Señor Jesucristo estableció condiciones para ser sus discípulos. Vamos de nuevo a Lucas capítulo 14, versículo 26, y allá leemos, el Señor Jesucristo le dijo a esas grandes multitudes que le seguían, Lucas 14, 26, si alguno viene a mí, no es obligatorio, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso lo dijo el Señor. Y nos vamos a Mateo. En el capítulo 10, versículo 37, un pasaje paralelo a este, 10:37, dice aquí, Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. La primera condición entonces que quiero hacer referencia en esta meditación de hoy, en las que siguen, es que yo debo amar a Jesús
más que a todo y más que a todos. Debo amar a Jesús más que a todo y más que a todos. Eso es lo que dicen estos versículos. Déjeme decirle que la expresión que utiliza el Evangelio según Lucas, cuando dice que si no aborrecemos, lo entendemos cuando leemos el pasaje paralelo de Mateo, cuando allí habla más que a mí. Entonces, aborrecer a la familia por amor a Jesús es equivalente a amarla menos. No es que yo no voy a amar a la familia. Jesús no está contradiciendo lo que la palabra de Dios dice desde Génesis capítulo 2. Porque si es así, tendría que abandonar la palabra de Dios porque el mismo Jesús la contradijo. Por lo tanto, no podemos tomar en este sentido tal cual como lo vemos allí, sino que la palabra del Señor dice que un discípulo del Señor, que un seguidor de Jesucristo auténtico, siempre va a amar más a su Maestro, a Jesús, a su Salvador, que el resto de la familia. En esto, hermanos, Jesús también dio ejemplo. Recordemos, por ejemplo, lo que pasó y lo que describió el Evangelio según Mateo en el capítulo 12 del versículo 46 en adelante. Mateo 12, 46. Dice Jesús que Mateo, que mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su mamá, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Y respondiendo él, al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Eso es una experiencia que vivió el Señor. Dejó de amar Jesús a su madre María, a sus 4 hermanos y a sus hermanas que aparece en Marcos capítulo 6. No creo que haya sido eso. Pero el Señor tenía una misión que en ese momento dejarlo implicaba dejar de hacer lo que el Señor le había encomendado. La palabra de Dios nos garantiza que el Señor Jesucristo nunca dejó de amar a su señora madre. Y lo vemos en el pasaje de Juan capítulo 19, cuando el Señor Jesucristo está en la cruz. ¿Recuerdan esa expresión? Jesús baja los ojos hacia el piso y ve allí a su madre y ve también a Juan, su discípulo. De acuerdo a algunas referencias también, Juan era primo de Jesús. Y él, por algunas cosas que también observamos allí en los evangelios, parece que los hermanos de Jesús, antes de que él resucitara, ninguno lo había aceptado como el Mesías. Lo rechazaban como el Mesías. No podía dejar a su madre en manos de una persona que no creía en él. Lo dejó en manos de su primo Juan y de su discípulo. ¿Y qué le dijo? Juan, te dejo a mi mamá. ¿Usted cree que si hubiese dejado de amar a su mamá no lo hubiese recordado en el momento más importante de su vida, cuando dio su vida por nosotros? Una evidencia contundente de que ciertamente él nunca dejó de darle el valor a la familia, y eso no es lo que quiere decir aquí. Es darle preferencia al Señor por encima de todas las cosas. Cuando nosotros hablamos mi esposa y yo, acerca de las parejas y la familia, nosotros decimos a las esposas, por ejemplo, que no se sientan celosas si su esposo le dice que ama más al Señor que a ella. No es lo mismo que diga que ama más a otra que a ella, pero si es al Señor, por supuesto, entonces deben estar tranquilos. ¿Por qué? Porque amar al Señor en primer lugar garantiza el amor que yo le tengo a mi esposa.
Así es. Nuestra familia, hermanos, es un regalo precioso de Dios. Debemos, amados hermanos, valorarla. Debemos cuidarla siempre, pero no debe ser una excusa para no seguir a Jesús. ¿Cuántas personas tienen a la familia como una excusa para no seguir al Señor? Cuando estaban solteros, pedían al Señor una esposa. El Señor se la dio. Y después que se casan, se olvidan del Señor. Porque la esposa está primero, o el esposo. Cuando se casan, posiblemente sigan, pero nacen los hijos que han pedido: Señor, yo quiero que me regales un hijo. Y cuando nace el muchacho o la muchacha, hay tanta, cuidado de ese niño que nos olvidamos de Dios. La familia, hermanos. Seguir a Jesús, queridos hermanos, en algún momento puede separarnos de nuestros seres queridos, de nuestros amigos. Hablaba esta semana con un hermano y él me contaba su experiencia con su familia cuando aceptó al Señor Jesucristo como Salvador, una familia unida. Pero cuando él se declaró cristiano evangélico, cuando él se declaró seguidor de Jesucristo, el resto de su familia no lo tomó en cuenta. Ya no era importante para las reuniones, para las actividades, porque él era evangélico. Y lo separaron, hermano. Gracias al Señor que él no se amilanó por eso y a pesar de todo eso sigue fiel. Porque él entendió desde un comienzo que Jesucristo tenía la primera prioridad. Permítame contar una experiencia personal. Mi padre, desde el año 1936, aceptó al Señor Jesucristo como Salvador hasta el año 1991 cuando fallece. Y él estableció condiciones para la casa. Mi hermano mayor fue reacio y rebelde con las cosas del Señor. Él intentó en varias ocasiones que yo recuerde venir aquí a la casa ebrio. Y mi papá le decía con mucha, tal vez tristeza, pero con carácter: hijo, estás ebrio, estás borracho, hueles a cigarrillo, en esta casa no puedes estar, te vas. Él se ponía muy bravo porque mi papá le decía eso. Cuando hacíamos las reuniones y él venía acuerdo, porque no era tampoco un alcohólico así, y cuando vemos las fotografías familiares, el rostro de mi hermano es totalmente distinto al resto de los demás, que sí teníamos un encuentro personal con Jesucristo. No se sentía bien allí. Alabo a Dios, porque mi padre no vio la conversión de su hijo mayor, mi mamá sí. Se convirtió al Señor en un mensaje predicado por el amado y recordado misionero Martín Vargas, cuando nos visitó desde México hacia los Guasimitos. Allí se convirtió mi hermano mayor y yo tuve la bendición de formarlo, de discipularlo con las clases básicas y fundamentales, y tuvimos la experiencia también de poder verlo al momento de ser bautizado. Hermanos, es duro. Yo me imagino lo que le costó a mi padre tomar una decisión como esta, pero al final dio resultado. Y él sabía que había condiciones establecidas. Triste la familia donde no hay normas y no hay condiciones. Es una verdadera anarquía donde cada uno hace lo que bien le parece. Nuestro padre nos enseñó a ser disciplinados, incluso en la manera como manejamos la casa. Insisto en decir, queridos hermanos, a propósito de esta primera demanda y condición del discipulado, Jesús
no estaba alentando la desobediencia a los padres, ni estaba motivando los conflictos en el hogar. Estaba diciendo que seguirle demanda algunas veces tomar decisiones fuertes. Es decir, o es Jesús o son los demás. Así es. Aunque algunas veces algunas decisiones caigan mal. Permítame tomar otra ilustración familiar. Mi papá tuvo 2 hermanas mayores. Las 2 aceptaron al Señor Jesucristo como Salvador. Mi madre tuvo 3 hermanos, 2 varones y 1 hembra. Ninguno aceptó al Señor Jesucristo como Salvador. Los hermanos de mi madre se fueron hacia la capital de la República por allá en la década del 40 o 50 y se perdió contacto con ellos. Luego, cuando mi hermano Marco fue pastor de una de las iglesias en Caracas, pudo establecer contacto con sus tíos y entonces 2 de ellos, porque uno de ellos falleció en un trágico accidente en San Cristóbal, muy joven, los otros 2 venían acá, pudieron reencontrarse la familia. Y la primera y la segunda vez que vinieron, se quedaron un domingo aquí. Mi papá les dijo, cuñados, nos estamos preparando porque nos vamos para el servicio. Hoy es domingo y nos reunimos en la iglesia. ¿Ustedes quieren ir? No, no queremos ir. Ah, bueno, se quedan solos porque nos vamos. Se quedan. Y nos íbamos. Y el viejo Bartolo y Angelina se quedaban aquí. Luego los viejos, los tíos, se programaron. Llegaban el lunes, se iban el sábado y visitaban a otra familia que estaba en Acarigua para evitar estar el sábado aquí. Pero porque ellos sabían que la familia Merche Montilla el domingo es para reunirse en la casa del Señor. Eso me lo enseñaron a mí, hermano. Por eso vengo. Permítame otra referencia. Disculpen si soy un tanto muy personal en esta mañana. Mi hijo practicó algunos deportes, uno de ellos el béisbol. Fue bueno a nivel del béisbol menor. Incluso fue seleccionado para representar a Barinas en un nacional de béisbol de, creo que eran los, ¿cómo se llamaba? Un nivel de los criollitos de Venezuela. Pero lo cierto es que él fue a Ciudad Ojeda a jugar béisbol y era bueno el muchacho. Incluso se ganó un trofeo como el mejor segunda base de esos juegos allá. Pero cuando él comenzó a practicar el béisbol, nosotros le dijimos al jefe de la cosa, nosotros somos cristianos evangélicos. Leder va a jugar con ustedes de lunes a sábado. Pero el domingo, a excepción de una final, Leder no les va a acompañar. Y eso lo cumplimos en todo el tiempo que él estuvo en el deporte. Ellos sabían que no contaban con Leder para jugar los domingos en la mañana, ni en la tarde, ni cuando sea, porque el domingo no es para jugar béisbol, el domingo es para servir al Señor. Y ellos respetaron eso, pero establecimos condiciones. Hermanos, es necesario que podamos establecer condiciones en nuestra vida si queremos realmente ser discípulos del Señor y que no nos diga el Señor, usted no puede ser mi discípulo aunque sea salvo. Aunque sea salvo, porque no estamos hablando aquí de salvación. La otra parte que hace referencia aquí este pasaje es que dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujeres, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, y aún también su propia vida. Hermanos, no sabemos hasta dónde va a venir la demanda del Señor para nosotros como discípulos. En el caso particular de Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia del libro de los Hechos,
el Señor le demandó de él su vida y es registrado como el primer mártir de la historia y que aparece en el libro de los Hechos. Dio su vida por defender la causa de Cristo. Un diácono con un gran conocimiento de las Sagradas Escrituras y que en su defensa, de acuerdo a Hechos capítulo 7, hay alrededor de 40 referencias al Antiguo Testamento en su defensa. Pero no duró mucho, hermano. En las primeras de cambio, aproximadamente en el año 44 de nuestra era, cuando apenas la iglesia comenzaba, fue asesinado vilmente por la causa de Cristo. Y cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia, realmente la iglesia ha caminado a través de estos 2000 años, a través de una senda hecha por la sangre de tantos mártires que han dado su vida por la causa de Cristo. ¿Recuerdan ustedes aquella ilustración que les coloqué en alguna vez acerca de un grupo de cristianos en la antigua Unión Soviética, donde era un acto de desobediencia digno de muerte a aquellos que seguían a Jesucristo? Y había en una casita un grupo de cristianos reunidos y de repente oyen que la puerta se abre violentamente. Es un grupo de soldados rusos que llegan allí a ese lugar, armados y con esas caras fuertes de los militares preparados para eso. Y ellos les dicen: todos aquellos que no estén preparados para morir por la causa de Cristo tienen oportunidad de irse. Y dice la historia que unos cuantos se fueron y otros se quedaron allí. Cuando esta gente sale, cuando estos cristianos, entre comillas, salen, los mismos soldados cierran la puerta. Y ellos dijeron: ahora sí, estamos aquí los que debemos estar, los verdaderos seguidores de Jesucristo. Los soldados eran seguidores de Jesucristo y querían era reunirse con cristianos auténticos. Pero eso no lo supieron los hermanos que se quedaron. Ellos estaban dispuestos a dar su vida por el Señor. Aquel que había dado su vida por ellos merecía que ellos dieran su vida por él. ¿Usted está dispuesto a eso si le llegara el momento? ¿O es el primero que va a salir corriendo si le dan una oportunidad? ¿O es el primero que va a negar al Señor Jesucristo ante las primeras cosas que aparecen allí? Cuando se reúne con amigos no creyentes, usted utiliza el mismo lenguaje soez y vulgar que utilizan ellos. Eso es negar al Señor. Cuando usted se presenta en una situación de negocios, está pendiente del momento cuando puedo trampear para ganar algo más. Eso es negar al Señor y eso no es morir por la causa de Cristo. Tenemos que marcar la diferencia donde quiera que nos encontremos, hermanos, si realmente queremos calzar los zapatos dignos de nuestro amado Salvador Jesucristo. Otra referencia personal. Mi padre, otra vez. Mi padre venía sufriendo del corazón en ese año 1991. En el mes de octubre, mis hermanos que vivían en San Cristóbal tenían cita con el médico con él. El médico lo revisa. Su corazón ya había sufrido algunos pequeños infartos. Estaba un tanto mal su corazón. Y el médico allá en San Cristóbal le dice: señor Juan, tiene que cuidarse. Debe evitar cualquier viaje, debe evitar cualquier compromiso, cualquier esfuerzo, etc. No debe salir en los próximos meses hasta que yo no lo autorice cuando venga, porque usted tiene 81 años y ya debe cuidarse. Y mi papá, delante de mi hermano, le dice: doctor, yo le agradezco su cuidado hacia mí, pero déjeme decirle que no le voy a obedecer. Desde el año pasado, yo tengo un compromiso en una iglesia que debo durar 8 días predicando la palabra en el mes de diciembre y yo no voy a faltar a ese compromiso
porque usted diga que mi corazón está enfermo. Y dijo como Esther: si perezco, que perezca. Yo despedí a mi padre el viernes 20 de diciembre del año 91. Él comenzaba las actividades el domingo, pero él jamás se iba el mismo día. Él se iba 24 horas antes por cualquier cosa que pasara. No iba a llegar tarde. Y entonces él se fue el sábado. Comenzó el domingo 22 la predicación. Lo terminó el domingo 28 de diciembre. Le hicieron una despedida en la iglesia donde estaba, en el estado Portuguesa. Se acostó con su maletica lista, porque a las 4:30 de la mañana salía para ir hasta Guanare y regresar a casa. No se paró, hermano. Mi padre murió esa madrugada, producto de un infarto. En una muerte de esas hermosas que el Señor da. Mi padre acostumbraba a dormir de medio lado y su almohada eran sus manos, que las colocaba de esta manera. Así consiguieron a mi papá. Igualito, solamente tenía un poquito de morado en la punta de los dedos. Mi papá ni siquiera sintió el golpe del infarto, porque quedó tal cual como estaba. Mi papá prefirió arriesgar su vida antes que quedarse en casa. Una de las cosas que decía mi padre era: seguiré predicando a Jesucristo hasta que mis pies no me den, hasta que mis piernas tengan la fuerza para cargarme y luego tengan que traerme a casa. Y efectivamente así pasó. Mi hermano mayor y este servidor fuimos a buscar a mi padre donde estaba su cadáver. Amados hermanos, vamos a evaluarnos. ¿Hasta dónde realmente nosotros estamos dispuestos y disponibles para el Señor a lo que Él nos pida? ¿No será que debemos, comenzando con esta primera demanda, revisar nuestra fe y ver hasta dónde realmente llega? Yo no estoy diciendo a usted que dice haber creído en el Señor Jesucristo que no sea salvo. Repito, no tiene nada que ver con su salvación. Si usted ha creído en el Señor, nadie lo va a arrebatar de la mano del Padre. Pero, ¿cómo vivimos? Nos llevarán a la presencia del Señor, como dice Pablo a los Corintios, y estar allá y presentar al Señor nada, porque lo que habíamos hecho no resistió el fuego de la prueba del Señor, porque sobre el fundamento que es Jesucristo hemos construido chamisa, heno, hojarasca, madera. Ahí es donde está la verdad que quiero compartir con ustedes, porque hermanos, así como yo no quiero vivir una vida incompleta, una de las cosas que tenemos los sexagenarios es que pensamos bastante en la muerte ya, porque ya está cerca. No crea que nos falta mucho. Los muchachos no piensan en eso, pero los que tenemos unos cuantos añitos debemos pensar en eso, no para vivir amargados y cosas, sino prepararnos aún más. Alabamos al Señor por lo que tenemos unos cuantos años encima. Y yo quiero terminar bien, hermanos. Y yo quiero que usted también termine bien. Y por eso comparto con usted estos mensajes que tal vez no son muy agradables. Si queremos ser discípulos del Señor, entonces hemos dicho hoy que debemos amarlo más que a todos y a todos. Más que a nuestra familia, más que a nuestros bienes y más que a nuestra propia vida. ¿Lo hemos entendido? Bueno. Amado Padre Celestial, gracias por el regalo de la salvación. Nos costó solamente una decisión. Pero Señor, vivir como tú quieres que vivamos, agradarte, exige de nosotros un sacrificio. Vivir en santidad, vivir consagrados a ti, vivir para la gloria de tu nombre y para bendición de los que están a nuestro alrededor, exige dar nuestra propia vida.
y decir como dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Señor, seguimos viviendo de acuerdo a nuestros criterios egoístas. Todavía no hemos terminado por sacrificar nuestro ego en la cruz del Calvario. Todavía, Señor, tenemos la tentación de vivir en la carne y no dejar que el Espíritu tuyo nos guíe. Gracias por esta reflexión, por esta meditación que nos permites hacer, donde todos estamos incluidos en la necesidad de una autoevaluación. Ayúdanos, Padre, para poder presentarnos ante ti, no con las manos vacías, no con obras que no soportan la prueba de tu evaluación, sino con obras, con acciones, con hechos, con actitudes como el oro, la plata y las piedras preciosas. Ayúdanos, Señor. Permite que los amigos que nos visitan en esta mañana puedan también llevar un mensaje que tú transformes para bien y que puedan entender que en medio de las dificultades vale la pena seguirte. Te adoramos y te bendecimos y te damos gracias desde lo más profundo de nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén.